En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mientras digerimos todavía la escenografía, los gestos, lo que se sacó en claro y lo que no, los silencios, las ambigüedades calculadas de esa visita de Donald Trump a Pekín, mientras seguimos haciendo balance de qué se puede extraer para las relaciones internacionales de esa importante visita, apenas se ha cerrado el capítulo y ya se anuncia el siguiente. Vladimir Putin también viaja a Pekín. La reconfiguración del orden mundial no para. No solo es que Rusia y China mantengan una asociación estratégica consolidada desde el inicio de la guerra de Ucrania, que lo vienen haciendo, es sobre todo el momento en el que se escenifica el nuevo encuentro. La rápida visita de Putin, apenas concluida la de Donald Trump, lanza un mensaje que parece va más allá de la bilateralidad sino-rusa. Y es que China es evidentemente, hoy por hoy, el eje sobre el que pivota el nuevo mundo. Durante la cumbre con Trump, la narrativa pública, en principio, giró en torno a economía, aranceles, compras de aviones, compras en materiales agrícolas, en soja, en petróleo, sobre el control de los chips, la tecnología. Pero debajo de esa capa comercial había una conversación mucho más estructural, y es la forma en la que las dos grandes potencias ahora mismo del mundo pueden gestionar la competencia estratégica sin que eso termine en una ruptura que nos lleve a escenarios mucho peores. Washington, es obvio, necesita a Pekín, por ejemplo, para modular la posición de Irán o para evitar que cada crisis regional en la zona escale hacia un enfrentamiento directo entre potencias controvertidas, como es el caso de Irán, o nucleares. Sabemos que está cerca Pakistán, que tenemos a Israel también como potencia nuclear oficiosa. Pekín, por su parte, necesita evitar un cerco tecnológico irreversible. Quiere mantener abiertos canales económicos que sostengan su crecimiento. Es una negociación, la que tuvieron Trump y Xi Jinping, sobre los límites, sobre esa cohabitación lo más civilizada posible, no sobre amistades. Pero sin apenas solución de continuidad llega Putin. La imagen es verdaderamente contundente. El líder ruso visita así cuando la silla de Donald Trump está todavía caliente, cuando el presidente de Estados Unidos intentó redefinir los términos de la convivencia bilateral y parece que se va con poco fruto, al menos público. En términos geopolíticos, la señal es clara. Como digo, China se presenta como el eje a partir del cual giran las grandes tensiones del momento: la competencia con Estados Unidos, la guerra que reconfigura Europa, la presencia de una gran potencia nuclear armamentística temible como es Rusia, pero con un afán de recuperación de imperio que no va en consonancia con su tamaño, ni por población ni por economía. Pero el caso es que para Moscú la visita es mucho más que relevante, es la reafirmación de una relación que es estructural después del enfrentamiento que tiene con el resto de Occidente tras su operación especial en Ucrania, todas las sanciones, toda la pérdida de mercados energéticos. China es hoy el principal comprador de combustibles fósiles rusos y el salvavidas económicos de una Rusia que está sometida a presión. Pero no es solo esta cuestión de la economía, también es una suerte de legitimidad estratégica. Que Putin sea recibido en Pekín inmediatamente después que el hegemón refuerza la idea de que Rusia no está aislada en el sistema internacional, sino simplemente lo que vende Vladimir Putin, aquí parece confirmarse, está insertada en una arquitectura alternativa que ya no es la tradicional. Para Pekín el movimiento es elegante, es sofisticado. Xi Jinping no rompe con Washington, pero tampoco se distancia de Moscú. No está al 100% con ninguno de los dos. Como digo, navega entre dos aguas y es el eje alrededor del cual se articula el orden mundial que se está reconfigurando. Es una diplomacia de simultaneidad en la que habla con el hegemón y acto seguido consolida su alianza con la autocracia revisionista. No estamos ante un nuevo bloque cerrado como en la Guerra Fría, donde había dos grandes potencias que se enfrentaban y lo demás era apenas detalles, satélites. Ahora es una red de interdependencias donde cada actor lo que busca es maximizar su margen de actuación sin quedar atrapado en una lógica binaria. La visita de Putin
inmediatamente después de la de Trump. Lo que nos muestra respecto de China es que no acepta la premisa de que mejorar la relación con Estados Unidos pueda implicar enfriar relaciones con los que en principio tienen peor relación con Occidente. Si Washington buscaba eso, evidentemente ha fallado. Pekín no está dispuesto a sacrificar una asociación que le proporciona profundidad estratégica respecto de Occidente y que además es fundamental ante su voracidad consumiendo combustibles fósiles. No obstante, no podemos olvidar que hay una asimetría económica entre ambos socios evidente. Pekín absorbe energía rusa con descuento, se beneficia de un socio necesitado y mantiene abiertos en paralelo los canales con todo Occidente, no solo con Estados Unidos, también con Europa. Y en ese equilibrio es donde reside la habilidad diplomática china, porque convierte una presión sistémica global en una centralidad diplomática de la que es absoluto protagonista. Desde la perspectiva del orden mundial, esta sucesión de cumbres lo que refleja es un desplazamiento del centro de gravedad. Lo sabíamos, hacia el eje Asia-Pacífico, pero ahora hacia el imperio del centro, como ellos se autonombran, como ellos se titulan. El imperio del centro del mundo, no es otro que China, ese legado histórico de una sociedad que ininterrumpidamente ha tenido un poder centralizado desde el 2200 a.C. y que ahora con otro nombre, no emperador, sí presidente, secretario general del Partido Comunista Chino, sigue en las mismas, sigue ejerciendo un poder cuasi omnímodo en su país y que ahora mismo, como vemos, es protagonista en el orden mundial. El eje decisivo pasa por Pekín. Estados Unidos necesita gestionar su rivalidad con China. Rusia necesita consolidar su alianza con China. Que Trump viaje a Pekín para negociar límites y que acto seguido Putin haga lo propio para reforzar lazos proyecta la imagen de una China indispensable. ¿Cómo interpretarlo respecto del orden mundial? Pues es evidente, el mundo no camina hacia una ruptura entre las grandes potencias, camina hacia una competencia gestionada donde los actores mayores lo que buscan es amortiguar sus riesgos sin renunciar a sus ambiciones y lo que se hace es una serie de componendas asimétricas, circunstanciales, coyunturales, en la que cada uno quiere sacar el mayor producto posible sin renunciar a tener relaciones con el que en principio podía ser enemigo de su amigo. Por lo tanto, ya no hay lealtades, ya no hay bloques, lo que hay es coyuntura y lo que hay es negociación concreta día a día y minuto a minuto. Ese es el orden mundial en el que nos estamos introduciendo, el que se está reconfigurando una polaridad variada, asimétrica y que cambia según las circunstancias. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres profesional del sector inmobiliario, no te pierdas SIMA, el evento donde hacer networking, descubrir tendencias y generar oportunidades de negocio. Todos los actores del sector residencial del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. SIMA, where real estate business happens. Consigue tu acreditación gratuita en simaexpo.com. Las tarjetas de crédito ofrecen varias formas de pago y no todas comportan el abono de intereses. 2 son las fórmulas más habituales, el pago único y el pago aplazado, aunque hay tarjetas que permiten el pago inmediato, es decir, el importe de la operación se carga directamente en la cuenta corriente asociada a la tarjeta. En el caso del pago único, el dinero utilizado durante el mes se abona íntegramente o bien al final del mes o al inicio del mes siguiente. En esta modalidad, la mayoría de las entidades financieras no cobra intereses. En el caso del pago aplazado,
aplazado se puede pagar mensualmente un porcentaje sobre el dinero que se haya utilizado o pagar una cantidad fija. Esta modalidad de pago comporta el abono de intereses. El interés de una tarjeta de crédito viene expresado en términos mensuales y no anuales. Para valorar correctamente el coste real del crédito hay que tener en cuenta no solo el interés nominal, sino también la TAE, la tasa anual equivalente, que incluye no solo el interés, sino también los demás gastos, como las comisiones. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el aumento de especulaciones en torno al fin del alto el fuego en Oriente Medio. Lo hacen después de que tras una conversación telefónica entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el presidente estadounidense haya asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para negociar. Netanyahu, por su parte, ha asegurado que Israel está preparado para cualquier escenario. Mientras, y sobre el terreno, la ofensiva israelí sobre el Líbano vuelve a recrudecerse con el número de muertos desde el inicio de la operación en marzo, rondando los 3.000. Los ataques entre Rusia y Ucrania se intensifican. La guerra de Ucrania entra en un nuevo escenario después de que, una vez acabadas las breves treguas, Rusia y Ucrania hayan intercambiado este fin de semana algunos de los ataques con drones y misiles más intensos contra sus capitales, Moscú y Kiev. El Ondius se encuentra ya en el puerto de Rotterdam. El barco infectado por un brote de antivirus ha llegado al puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, donde se someterá a una operación coordinada de limpieza y desinfección integral. La Organización Mundial de la Salud, por cierto, inaugura su 79 Asamblea Anual con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros, que se celebra tras el brote del antivirus registrado en el Ondius. África refuerza sus controles tras el nuevo brote de ébola. Los países africanos refuerzan los controles sanitarios tras la declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que ya ha causado 88 muertos. Desde Australia aseguran que sus autoridades trabajarán con socios internacionales en la respuesta a este brote de ébola. Un nuevo barco con ayuda humanitaria llega a La Habana. Barco procedente de México y que arribará este lunes a La Habana en medio de una grave crisis de apagones por el bloqueo petrolero de Estados Unidos y las tensiones con Washington, que han llevado al gobierno cubano a repartir información sobre qué hacer en caso de un eventual ataque. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Entramos ya en materia, profundizamos en toda esta información geopolítica, Blanca. Reunión hoy y mañana de los ministros de Finanzas del G7 en París en uno de los momentos de mayor tensión económica global de los últimos años. La guerra con Irán y el bloqueo al estrecho de Hormuz dominan una agenda que mezcla energía, inflación y geopolítica. Rubén Gil. París acoge hoy y mañana una de las reuniones de ministros de finanzas del G7 más cargadas de tensión de los últimos años. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, ha sacudido los mercados energéticos mundiales, ha bloqueado el estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado del planeta, y ha reavivado el fantasma de la estanflación, es decir, inflación alta con crecimiento débil, el peor escenario posible para los responsables de las grandes economías. En este contexto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha marcado el tono a su llegada. Ha pedido a sus socios del G7 un régimen de sanciones coordinado para cortar la financiación de lo que ha definido como la máquina de guerra de Irán. Tanto en relación con el G7 como con nuestros aliados y el resto del mundo, para seguir el régimen de sanciones de modo que podamos intensificar la lucha contra la financiación ilícita que está alimentando la maquinaria de guerra iraní y devolver ese dinero al pueblo iraní. La posición de Washington es clara: presión económica colectiva sobre Teherán. Bessent también ha aprovechado para defender la reciente cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín, calificándola de muy exitosa en un intento de proyectar estabilidad en el frente comercial con China mientras se gestiona el conflicto en Oriente Medio. Desde Bruselas, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha llevado a París el mensaje de alarma europeo. Ha advertido del riesgo de un shock de estanflación sustancial si el conflicto y el bloqueo del estrecho no se resuelven pronto, y ha subrayado que la desescalada es urgente.
Por eso Dombrovskis ha pedido ponerle fin rápidamente al conflicto y permitir el paso seguro de los barcos por el estrecho de Hormuz sin peaje. La situación en los mercados le da la razón a quienes piden urgencia. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años ha alcanzado el 5,12%, su nivel más alto desde mayo del año pasado. Los yields británicos cotizan en máximos desde finales de los años 90 y Japón, gran importador energético, afronta una presión similar sobre su deuda. Son señales de que los mercados ya están descontando un escenario de inflación prolongada, situación del mercado de bonos a la que ha hecho referencia la presidenta del Banco Central Europeo. Quien a la pregunta de si está preocupada por lo que sucede en el mercado de bonos ha asegurado estar siempre preocupada. Es, ha dicho, mi trabajo. Más allá del conflicto con Irán, la agenda tiene otros frentes abiertos. La dependencia occidental de las tierras raras chinas, imprescindibles para la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y la industria de defensa, es otro de los grandes temas. China controla entre el 85 y el 90% de la capacidad mundial de procesamiento de estos minerales y Pekín ya ha demostrado que está dispuesta a usarlos como palanca geopolítica. El G7 trabaja en un plan de cadena de suministro alternativo e incluso se baraja la creación de una Secretaría Permanente de Coordinación en materias primas, posiblemente alojada en la OCDE o en la Agencia Internacional de la Energía, ambas con sede en París. El anfitrión, el ministro francés Roland Lescure, ha resumido el espíritu de la cita. La manera en que la economía global se ha desarrollado en la última década, ha dicho claramente, ya no es sostenible. Esta reunión ministerial es el principal ensayo antes de la cumbre de jefes de Estado del G7 prevista en Evian del 15 al 17 de junio. Lo que se acuerde o no en París marcará el tono de esa cita de líderes. Los ministros de Finanzas del G7 miran, como vemos, a Irán. Pues bien, las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos continúan, aunque entre propuestas y contrapropuestas que dejan en evidencia lo alejadas que siguen las posiciones de ambas partes. Teherán ha confirmado hoy que el proceso sigue adelante a través de la mediación de Pakistán, con intercambio directo entre los gobiernos de ambos países. Estados Unidos, entre tanto, acabamos de conocer, acordó en un nuevo texto enviado a Irán levantar temporalmente las sanciones al petróleo. Según una fuente cercana al equipo negociador, las sanciones se detendrían mediante una exención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos mientras se llevan a cabo las discusiones sobre el fin de la guerra. A pesar de todo esto, como decimos, las posiciones siguen muy alejadas. Gemma González. El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, las conversaciones arrancaron con una propuesta iraní de 14 puntos que Trump rechazó públicamente el 10 de abril. Washington respondió con sus propias condiciones, que Teherán revisó en los últimos días y a las que ha contestado con una nueva propuesta entregada al ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, para que la haga llegar a Estados Unidos. Las distancias entre ambas partes son enormes. Según la agencia iraní Fars, Washington exige a Teherán la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mantener una sola instalación nuclear activa y no abonar compensaciones de guerra. Además, se niega a desbloquear más del 25% de los activos iraníes congelados en el exterior. Irán, por su parte, reclama el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento íntegro de las sanciones, la devolución de todos sus activos, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Desde Irán se muestran además tajantes al asegurar que el enriquecimiento de uranio no es algo sobre lo que estén dispuestos a negociar o a transigir, y el tiempo apremia. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte de que las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo acelerado y que solo quedan unas pocas semanas de margen, consecuencia directa de la guerra y del cierre del estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del crudo mundial. Un escenario de máxima presión que, sin embargo, no ha suavizado la retórica de Trump, quien ha vuelto a advertir a Irán que será mejor que se mueva rápido o no quedará nada de ellos. Y mañana Vladimir Putin llegará a China solo 4 días después de la visita de Trump al gigante asiático. Esto podría no ser una coincidencia. Pekín está tratando de fortalecer relaciones bilaterales con dos potencias
enfrentadas al mismo tiempo. Y los acuerdos que alcanza con ambos giran en torno a un problema similar, la seguridad energética. Pablo Llanone. El viaje de Putin tendrá lugar entre el 19 y el 20 de mayo y coincide con el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, fundamental para las relaciones entre ambos países. Se desconoce cuáles van a ser los temas a tratar en esta nueva visita, pero según el medio Russia Today se abordarán tanto cuestiones bilaterales como asuntos regionales de interés común. Por lo pronto es de esperar que el comercio sea un tema central. Ya ha alcanzado niveles récord desde el año 2022, momento en el que Rusia comenzó su invasión a Ucrania. Esto ha llevado a líderes occidentales a sugerir que Pekín financia indirectamente el conflicto que asola al este europeo. Según datos recopilados por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Pekín ha comprado ya más de 367.000 millones de dólares en combustibles fósiles rusos desde el inicio de la invasión a gran escala. Esto revela algo claro: la seguridad energética de China está directamente vinculada con la guerra en Ucrania. La primera financia la segunda, y esto podría ir a más. La visita de Putin a China tiene lugar en medio de la guerra de Irán, que ha reducido drásticamente el flujo de petróleo a través de Hormuz, afectando gravemente a la seguridad energética del gigante asiático. Cuando la semana pasada Trump se reunió con Xi, Pekín mostró disposición a comprar crudo estadounidense, una manera de sustituir a un proveedor atravesado por sanciones como es el país persa. En su intento de dar a su amplia demanda lo que necesita, Pekín podría aumentar sus compras de petróleo a Rusia, llegando a nuevos acuerdos que podríamos ver esta semana. Esto significa que en solo 7 días, China ha llegado a acuerdos claves para su economía con las dos potencias enfrentadas en la Guerra Fría. La imagen no es poco significativa. Hace solo 4 días, Xi habló con Trump de tú a tú, le advirtió del problema de Tucídides y le invitó a cooperar por el bien mundial. Ahora se reúne con uno de los principales rivales de Occidente, con el que tiene una relación de complicidad histórica. Parecen dos realidades poco compatibles, pero China quiere convertir lo contradictorio en apariencia, en posible, en neutralidad, en seña de identidad, en diálogo. Con ello demuestra que ya no es un país emergente encasillado entre dos bloques, atrapado inevitablemente en un lado de la historia. No, pretende demostrar que es un actor diplomático y universal que no tiene por qué posicionarse. El mundo ya no es ni bipolar ni unipolar, es multipolar, y China quiere escribir su propia historia. De momento está claro que la confianza que tiene Xi Jinping con Putin no la tiene con Donald Trump, y por eso es de esperar que cuando el presidente ruso abandone el país no tire todos los regalos a un contenedor para prevenir cualquier tipo de espionaje, como hizo la delegación estadounidense al pie de la escalerilla del Air Force One. Obsequios, pines, acreditaciones y dispositivos entregados por sus anfitriones fueron abandonados en el aeropuerto bajo la estricta orden de que nada de China subiese al avión. También se prohibió a los miembros de la comitiva y a los periodistas utilizar dispositivos propios. Estas precauciones no nacen de la nada. Han sido bastantes los episodios en los que Washington ha sufrido espionaje por parte de países hostiles, ¿no, Pablo? Así es, algunos de los episodios más llamativos reflejan a su vez cómo han evolucionado las técnicas de espionaje. El primer capítulo tuvo lugar en el año 1945, nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial. En agosto de ese mismo año, un coro infantil de la Unión Soviética acudió a la embajada estadounidense en Moscú. Su objetivo era tan inocente que parecía ya sospechoso. Cantaron el himno de Estados Unidos con una voz angelical que debía sonar algo así. De esta manera lograron blandir el corazón del embajador Averell Harriman, quien recogió con entusiasmo el regalo que le hicieron, un majestuoso gran sello de los Estados Unidos tallado a mano en maderas nobles. Harriman estaba tan conmovido que colgó el escudo de madera en la pared de su despacho privado. El escudo era tan inofensivo por fuera como por dentro. No tenía cables, ni baterías, ni componentes electrónicos activos, solo un micrófono pasivo invisible para los detectores de la época. Para activarlo, agentes soviéticos estacionados en una furgoneta al otro lado de la calle apuntaban un rayo de ondas de radio al despacho. El engaño solo se descubrió en 1952, cuando un operador de radio británico interceptó por accidente una conversación del embajador en una frecuencia militar abierta. Después de esto ya no volvió a aceptarse ningún regalo diplomático, ni aunque procediese de un coro de niños inocentes. Así pues, la paranoia se convirtió en la norma. Solo con mucha creatividad se podían burlar los protocolos del país adversario. La Unión Soviética era bastante buena en esto.
La Embajada de Estados Unidos en Moscú importaba directamente desde Norteamérica cargamentos de máquinas de escribir eléctricas para asegurar que ningún técnico local pudiese tocar sus equipos de oficina. Sin embargo, el KGB logró interceptar las cargas antes de que cruzasen las puertas de la embajada e instalaron un implante digital camuflado dentro de cada máquina. El mecanismo medía los cambios magnéticos generados por el movimiento de la bola de tipos cada vez que alguien pulsaba una tecla. Cada informe clasificado, cada queja diplomática, cada lista de sospechosos se transmitía mediante ráfagas de radio ultracortas a los receptores ocultos en los gruesos muros del edificio. Durante casi 8 años, el Politburó soviético leyó los informes estadounidenses antes incluso de que fuesen encriptados y enviados a Washington. Todo esto en una operación bautizada como Proyecto Gunman, que solo salió a la luz gracias a la delegación de un espía aliado en 1984. Con el cambio de siglo, la inteligencia moderna perfeccionó el espionaje a través de maquetas navales, tazas de porcelana fina y placas conmemorativas. Los regalos modernos entregados a las comitivas estadounidenses esconden chips parásitos inalámbricos, fabricados con resinas especiales imposibles de detectar por rayos X convencionales. Estos chips permanecen inactivos hasta que el funcionario regresa a su oficina en el Pentágono o en una base naval. Una vez allí, ese recuerdo aparentemente inocente despierta silenciosamente e intenta emparejarse vía Bluetooth o Wi-Fi con las redes locales para inyectar malware de ráfaga rápida o escanear datos de dispositivos cercanos. Por esto, Estados Unidos ya no acepta ningún regalo de China. Lógico, sabiendo que detrás de su prometedora cooperación hay una hostilidad innegable. Pero esto no quiere decir que el espionaje se limite a controlar al enemigo. También ha habido episodios llamativos de países socios que quieren tenerse bien controlados. Durante casi medio siglo, delegaciones diplomáticas y ejércitos de más de 120 países guardaron sus secretos más valiosos bajo una marca de confianza ciega, Crypto AG. Esta discreta firma suiza vendía las máquinas de encriptación más robustas del mercado mundial. Gobiernos de toda Europa, América Latina y Oriente Medio pagaban millones de dólares con el alivio de saber que sus comunicaciones diplomáticas eran indescifrables. Lo que ningún canciller sospechaba era que Crypto AG tenía dueños secretos, la CIA estadounidense y el servicio de inteligencia alemán. Los técnicos americanos habían modificado en secreto los algoritmos matemáticos de las máquinas que exportaban. El engaño era perfecto. La máquina generaba un código que parecía inexpugnable para cualquiera, pero incluía una llave maestra oculta. Los mensajes cifrados que salían de las embajadas de socios europeos como España, Grecia o Italia, o de aliados clave en crisis como Argentina durante la Guerra de las Malvinas, llegaban a su destino, pero también eran leídos en tiempo real en los ordenadores de la CIA. Los propios aliados financiaban de su bolsillo el sistema que los dejaba al descubierto. Fue el mayor regalo envenenado de la historia moderna. Se destapó en el 2020, después de 50 años. Dinamitó la confianza de los aliados, obligó a una reconfiguración drástica de la seguridad geopolítica y acabó por convertir en norma que la diplomacia no solo consistiese en estrechar la mano a todo el gabinete, escuchar atentamente los himnos y poner buena cara ante cualquier cortesía. También hay que aceptar los regalos a regañadientes para después tirarlos todos antes de despegar, sean de un socio o de un enemigo. En el caso de China y Rusia, no obstante, es distinto. Se desconoce si se tiran los regalos, puesto que la finalidad de la relación de ambas potencias es guardar las apariencias y proyectar unidad y confianza mutua. Radio Intereconomía. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexiónvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La visita de Donald Trump a Pekín ha sido mucho más que una cita bilateral. Hemos hablado mucho de ella y más que vamos a hacer ahora. Ha sido un termómetro del equilibrio global entre Washington y China en un momento de tensiones acumuladas, con muchas cuestiones sobre la mesa: aranceles, tecnología, Taiwán, Irán, competencia estratégica. Cuestiones que se entrelazan en una cumbre que puede marcar el tono de la próxima década. ¿Qué se ha ganado realmente? ¿Quién sale con ventaja? Cuestiones, esta y otras, que vamos a analizar ya con Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales a CEU San Pablo, especialista en China además. Rafa, tocayo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, bien. Visita de Trump a Xi Jinping ha costado muchísimo. Si te pregunto así para contextualizar, ¿qué se ha sacado de la cumbre? Más allá del relato, más allá de una conclusión que te parezca real. No lo que va a vender Trump ni lo que va a vender Xi a sus correligionarios, a sus compatriotas. Lo primero que se ha sacado es una imagen de un Xi Jinping puesto a la misma altura que Estados Unidos, que eso era algo que siempre la diplomacia china llevaba buscando. Desde la anterior visita en el 2017 las cosas han cambiado mucho. Podemos decir que China tiene la sartén por el mango en muchísimas cuestiones y entonces lo que ha quedado es una imagen incluso diría que sí por encima de Trump, ¿no? Porque realmente al final Trump no ha conseguido llevarse ninguna de las firmas que está vendiendo, como tú bien decías, ¿no? a sus votantes, las cuestiones agrícolas, etcétera, ¿no? Sí, y ha conseguido, digamos, que si Trump no ha querido pronunciarse sobre el tema de Taiwán, que yo creo que ahí está el meollo de la cuestión para China, al menos sí ha obtenido un silencio que puede interpretarse como una futura neutralidad, que es lo que realmente China está buscando. A mí esto es interpretable, pero me parece muy llamativo la forma en la que Trump se dirigía a Xi Jinping. Trump, siento que suena crítica, que lo es, pero me parece que es avasallador con quien está por debajo, pero fue tremendamente humilde, tremendamente dócil, ensalzando a su anfitrión. Fue extrañamente amable y yo creo que eso es buen síntoma de lo que tú estás mencionando. Sí, exactamente. Fue tremendamente complaciente, ¿no? Todas estas declaraciones de es un gran amigo mío, es una gran persona, es un gran líder, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que evidentemente ensalza a Xi Jinping delante de su población, pero evidentemente uno supone que es que lo que tiene en su cabeza es conseguir una serie de acuerdos y a cambio de
vender cosas muchísimo más importantes realmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que ha llamado la atención, porque la diplomacia internacional se ha quedado un poco de cruces al ver un poco esta situación que yo creo que pone a Estados Unidos por debajo completamente en cuanto a China. Tú que conoces bien China, mientras Trump, sin firmas, hablaba de acuerdos comerciales fantásticos y de una relación fantástica, Pekín no era hostil ni mucho menos, pero era mucho más prudente en su comunicación. ¿Esa simetría es deliberada en lo narrativo? ¿Es una diferencia real en cómo lo interpretan profunda o es simplemente estilo diplomático? Que sabemos que el estilo diplomático chino es muy peculiar. Sí, ellos, mira, en la mentalidad china nunca dan una cosa por sentada hasta que no ha habido, digamos, una serie de movimientos. Entonces ellos, por ejemplo, van a mirar con lupa, y de hecho Xi Jinping ha sido muy claro con eso, en la venta de armas a Taiwán, que eso era algo que el propio Trump ha parado, y que ahora tiene que discutir, y que Trump quiere hablarlo con el primer ministro taiwanés. Y yo creo que ahí es donde está el tema. Por eso realmente no han querido cerrar ningún acuerdo. Pero al contrario que la diplomacia, sobre todo de Trump, que es muy exuberante y siempre con grandes gestos, palabras, declaraciones, etcétera, ¿no? La diplomacia china generalmente es mucho más cauta. Hay una programación a largo tiempo, a 30, 40, 50 años, ¿no? Y no se da nada por sentado. Y cuando realmente llega esa firma del acuerdo, generalmente suele llegar por sorpresa. Por lo tanto, tienes que interpretar hacia dónde van esos gestos de Pekín. Hay una proyección a largo plazo y además hay una cosa importante, es que mientras Trump intenta contentar a un electorado, Xi Jinping esto no lo necesita. Por lo tanto, los tiempos con los que juega son diversos. El núcleo de la negociación estratégica verdaderamente da la sensación, más allá de la compra de aviones Boeing o de productos energéticos, pues era Taiwán, por un lado, porque es algo existencial para Pekín, el hecho de reunificarse en un territorio que legalmente de iure es suyo, reconocido por todos, pero de facto es un hecho, no lo es. Claro. Por parte de Estados Unidos, parece que lo más importante o lo más urgente era Hormuz, presión de China sobre Irán, etcétera. Pero estaban las tierras raras también, que son fundamentales para su industria. No sé qué podemos entender más relevante, si lo urgente, lo inmediato, lo importante, no lo sé. Claro, yo creo que ahí, depende para quién. Porque, por ejemplo, para el caso de Trump es urgente salir del atolladero de Irán, pero ahí China no le va a ayudar, evidentemente. ¿Porque no tiene capacidad? ¿O porque no le conviene? ¿Porque no quiere? Porque en realidad a China también le interesa que el petróleo iraní fluya por Hormuz. Sí, pero aquí hay un detalle que enlaza precisamente con esto que decíamos de los tiempos largos chinos. Y es que si tú ves primero a tu enemigo haciendo mal las cosas, ¿para qué pararlo? Y luego, en segundo lugar, la cuestión energética está afectando a China, pero le está afectando muchísimo más a grandes competidores regionales suyos como son Japón y la India. Por lo tanto, es como con los aranceles, a cambio de crear un daño mayor en el enemigo, sufrir un daño que ellos consideran que lo van a poder aguantar durante más tiempo. Con lo cual eso no es una prioridad para China. No significa que estén contentos con la situación, pero tampoco que tampoco que la vean tan desfavorable para sus intereses, ¿no? Entonces, y lo que decías de lo de las tierras raras, aquí hay un tema importante, y es que lo que se habló en Busan en su momento, cuando se vuelve a hablar entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur sobre el tema de los aranceles y el tema de que se volvieran a vender las tierras raras, se acepta por parte de China volver a vender las tierras raras, pero no aquellas con usos militares. Con lo cual realmente la propia producción militar estadounidense depende ahora mismo de China, ¿no? Entonces, claro, por eso hemos visto un Trump, lo que decíamos antes, pues tan sonriente con su anfitrión, porque realmente el que tiene la sartén por el mango, como decíamos antes, es China. No sé cómo debemos interpretar que con lo que ha costado, con lo que cuesta reunir a Trump con Xi Jinping, se ha hablado mucho, sabemos que era una cita fundamental de la geopolítica global, y acto seguido, en poquitos días, 48 horas, 72 horas, Putin visita Pekín. Sí. ¿Esto cómo lo leemos? Claro, es que era lógico, era esperable, porque yo creo que aquí el eje central es Xi Jinping-Putin. Totalmente, ¿no? Trump está en perpendicular a esta relación, entonces no en paralelo. Y entonces yo creo que ahí lo que quiere Putin es asegurarse, digamos, que
que la línea que está siguiendo Xi Jinping de apoyo a él va a continuar, eso es evidente, y para eso tiene muchas bazas. Por ejemplo, el Ártico, que tanto le interesa a China y que solamente pueden acceder a él a través de la ayuda rusa, esta va a continuar. El tema del petróleo, el tema del gas, ¿no? Recordemos que si bien Xi Jinping no está ayudando a Putin en cuanto a armamento sofisticado, etcétera, como se llegó a temer desde Europa, es una manera también de mantener a la vaca dando mordiscos, pero no engordarla, ¿no? Entonces, y eso a Putin ahora mismo lo necesita completamente, necesita esta relación de Xi Jinping. Y Xi Jinping se lo hace pagar, pues, no solamente con esta compra, con deuda que también está acumulando Rusia con respecto a China, sino además con cosas como pueden ser los puertos del Ártico, etcétera, que son fundamentales para el futuro de China. Por lo tanto, yo creo que esta visita era evidente, pero donde se va a ver realmente la amistad de dos líderes, desde luego no es con Trump y Xi Jinping, es con Xi Jinping y Putin. Claro, no podemos tampoco pasar por alto que la relación, tú has explicado muy bien, que sacan cada uno, pero la relación es asimétrica. Sí. No tiene nada que ver con la de Stalin y Mao. No, cero. Claro, no ya por los líderes, sino me refiero por la situación de cada uno de los países, claro. ¿No? Ahora mismo, le guste o no le guste al Kremlin con sus afanes imperialistas, sí. El hecho es que el pequeño es Rusia, sí, y el grande es China. Sí. No obstante, a mí también lo que me deja claro es que el eje del orden mundial que se está reconfigurando es el imperio del medio, justamente es el medio, es sí. Verdad, como ellos se autointitulan, sí. Es el eje, viene el hegemón, viene sí. El que sigue siendo una potencia nuclear de primer orden y energética también, y todos acuden a Pekín. Y todos acuden a China. Ya empezamos a acudir, me acuerdo, en el 2011, en la época de la crisis financiera occidental, que ya empezamos a acudir ahí en busca de dinero, porque era en aquella época, si te acuerdas, pues eran los únicos que tenían dinero realmente, a finales de la época de Hu Jintao. Y actualmente, fíjate que es una sociedad también con sus problemas. Claro. Y tiene sus crisis actual, crisis inmobiliaria, etcétera, ¿no? Pero han sabido jugar bien sus cartas, sobre todo buscando desde hace ya 30, 40 años inversiones en lugares estratégicos de África, de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, se acude a ellos. Europa también lo hace. Lo que pasa es que Europa lo hace con unas reticencias derivadas también de nuestra dependencia famosa con Estados Unidos y que ahora mismo nos ha dejado un poco huérfanos, ¿no? Pero evidentemente es el hegemón ahora mismo en Asia y aspira a ser el hegemón mundial. Que yo no creo que vaya a ser un hegemón agresivo de per se, porque lo que buscan realmente es un poco la seguridad de su población. ¿Qué es lo que sucede? El Imperio del Centro, como bien has dicho antes, siempre buscaba esto, la seguridad de los valles centrales en comparación con los bárbaros, ¿no? Que eran los que le rodeaban. Pero siglos después, en vez de bárbaros, lo que hay son estados-naciones que tienen sus recursos. Y ahora, para asegurar el sustento de sus cerca de 1.500 millones de habitantes, necesitan precisamente esos recursos. Por lo tanto, sigue siendo el Imperio del Centro, pero su periferia ya no es su zona, digamos, limítrofe, sino que su periferia ahora es el mundo entero. Y eso es lo que da miedo. Oye, por cierto, hablabas de su población. El envejecimiento es otro de los desafíos para esta China. Analizando proyecciones demográficas para finales de siglo, se habla de una reducción de población verdaderamente relevante para China. Y claro, eso, cuando de la fuerza numérica han hecho una virtud, no sé cómo se va a poder gestionar. Bueno, no tiene por qué ser negativo para el nivel de vida de los ciudadanos, pero desde luego sí que va a ser significativo, como tú bien dices, porque va a haber otros países, la India, que ya les ha superado, sobre todo si siguen manteniendo una pirámide de gente joven abundante, que va a repercutir, digámoslo así, en su poder mundial. Eso es evidente, ¿no? Están intentando pararlo, pero es complicado. Es complicado porque hay una crisis de clase media actualmente, con hipotecas muy altas. Esto lo hemos sufrido en Occidente y por lo tanto lo sabemos. Hay un cambio de paradigma generacional también muy importante, con un cuestionamiento del confucianismo patriarcal, etcétera, y es una sociedad que está realmente en transición. Y lo que salga de esa transición va a ser la China del futuro. Si volvemos a hacer una alusión histórica, permíteme, ¿en qué se parecen, si es que se parecen en algo, el encuentro de Trump y Xi con el giro Nixon-Mao años 70? Porque da la sensación de que el mundo es diferente, obviamente. También es diferente
cómo afronta Estados Unidos su relación con China, porque entonces, hasta aquel momento, se había reconocido a Taiwán, se deja de reconocer, etcétera. Sí. Pero al final los temas candentes están ahí. La diferencia es una China que estaba en el subdesarrollo en aquel momento y ahora es una gran potencia. Sí. Fíjate, se parece en el lugar, en el lugar donde se han encontrado, que es donde viven y trabajan los miembros del Politburo Central, etcétera. Se parecen a algunos temas, como tú hubieras indicado, que siguen siendo candentes, sobre todo Taiwán, ¿no? Ese sigue siendo un tema importante. No se parece en cuanto a la simetría, porque ahí estábamos hablando de un Estados Unidos que era el hegemón mundial, aparte de la Unión Soviética, y que el movimiento de Kissinger con Zhou Enlai, el primer ministro chino, era precisamente el de romper esta línea Unión Soviética-China y además encontrar una salida digna al problema de Vietnam. O sea, era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entrábamos en la Realpolitik, etcétera, ¿no? Aquí, sin embargo, lo que nos encontramos es con un presidente estadounidense necesitado, digámoslo así, de llevar una serie de acuerdos a Estados Unidos, agricultura, Boeing, etcétera, toda la parafernalia que ha llevado con Elon Musk y tal para abrir el mercado a las grandes compañías estadounidenses, pero con una China que sí que está pensando en términos geopolíticos y estratégicos a largo plazo, ¿no? Y ahí sí que lo que ha cambiado es Estados Unidos, lo que no ha cambiado tanto es China. Porque curiosamente, y estoy reflexionando ahora de camino, Zhou Enlai también tenía en el momento de su encuentro con Kissinger, era una posición geopolítica global, salir del aislamiento, meterse en las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Esta misma proyección a largo tiempo es lo que continúa en China, simplemente que ya es un país que ya es una gran potencia mundial, como soñaba Zhou Enlai, que ya lleva mucho tiempo en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero que ahora quiere ya cerrar algunos temas pendientes, como por ejemplo Taiwán o, por ejemplo, el tema de los aranceles a cambio de tierras raras. O sea, ya son cuestiones más estructurales, digamos, de una diplomacia de gran potencia. Ya no se aspira a salir del aislamiento, sino que se aspira a ser un hegemón mundial. Me encanta que hayas citado Kissinger con Zhou Enlai, te lo iba a preguntar ahora, y sí. Yo creo que faltan esos segundos niveles, por lo menos por parte de Estados Unidos, porque tiene una presidencia muy personalista, sí. No hay esa capacidad de unas conexiones de largo plazo que no solo prepararon una reunión, sino que garantizaron la apertura de canales durante muchos años. Exactamente. En cualquier caso, has citado toda esa plétora de grandes ejecutivos tecnológicas que acompañaban sí. a Trump. ¿Qué papel han jugado en la visita? Quiero decir, ¿se hacía diplomacia comercial? ¿Se hacía diplomacia geoeconómica? Porque al final, si te dejo utilizar ciertos chips o no, va a evolucionar tu capacidad tecnológica o no. Claro. Pero ¿realmente hay esa apertura o es todo una ficción por parte de unos y de otros? Porque al final Estados Unidos también limita los chips que exporta a China. Es una ficción. Porque mira, te comento, la imagen de Elon Musk y toda esta gente aquí tiene que ver con el tema de la limitación que hay de los chips para China, pero hay que reconocer, y aquí hay un tema problemático, el 99% de los de más alta calidad los produce Taiwán. ¿Esto qué provocaría? Provocaría que ahora mismo con todas las empresas relacionadas con el IA en la bolsa de Estados Unidos, en cuanto hubiera, digamos, un ataque chino a Taiwán o algún problema, haría bajar las bolsas drásticamente. Esto también yo creo que estaba en la cabeza de Trump a la hora de hacer la visita. Entonces yo creo que lo que se ha propuesto ahí es una especie de apertura más comercial, un enriquecimiento mutuo en este sentido, a través de los chips a cambio de tierras raras, para evitar ese tipo de escenarios. Honestamente creo que no va a suceder tan fácil, porque ya, para empezar, ya personajes como Elon Musk hacen un gran negocio en China. Solamente hay que pasearse por Shanghai para ver todos los Teslas que llevan. Pero una cosa es vender Teslas, otra cosa ya es tema de chips de alta definición que se pueden utilizar para usos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí está el juego, como lo has dicho muy bien, tierras raras a cambio de chips. ¿Hasta qué punto esta dinámica parece difícil de romper realmente? Porque hay una desconfianza, porque lo que se está intentando por parte de las dos grandes potencias es tener la máxima tecnología posible. Ya no tiene nada que ver estos magnates de las grandes compañías que visitaban, sino que esto ya son cuestiones puramente geopolíticas. De Estado, razones de Estado. Una pregunta sobre cómo afronta China y el partido las relaciones económicas. Da la sensación de que ahí sí que son deshonestos, no terminan de abrirse. Quiero decir, China no se abre. No. China dice que se abre, pero no se abre. No permite realmente un desembarco de
multinacionales extranjeras en igualdad de condiciones con las empresas nacionales compitiendo en un mercado. ¿Eso va a cambiar alguna vez? Porque si no, siempre va a haber también aquí una asimetría. Piden que la Unión Europea, por ejemplo, se abra, pero ellos no se abren. Exactamente. Ellos una cosa que siempre se defienden diciendo que empresas como Volkswagen han hecho grandes negocios en China. Y esto es verdad, esto es real. Lo que ha pasado es que luego se les ha puesto mayores limitaciones y luego las subvenciones del Estado, recordemos que es un capitalismo de Estado, las empresas reciben muchas subvenciones del Estado, si siguen con la línea marcada por el Ejecutivo, pues se las han llevado las empresas nacionales. Y entonces esto hace que sea muy difícil realmente competir con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos ahora mismo están valorando sobre todo sus propias empresas, su propia tecnología, ya no producen barato, sino que ha llegado el momento de producir caro y exportarlo al exterior, ¿no? Entonces yo creo que con este gobierno actual esto no va a cambiar, esto va a proseguir así, con este tira y afloja. ¿Por qué? Porque saben que tienen elementos como las tierras raras y otros elementos de presión muy importantes sobre otros países para que otros países acepten esto. Pero volvemos a lo mismo, mientras no terminen de abrirse, entonces es muy difícil llegar a una relación que sea asimétrica, ¿no? Ahí yo lo que creo es que va a cambiar progresivamente, pero no en estos años, sino en los próximos años. Pero siempre y cuando ellos sepan que tienen la cobertura suficiente como para seguir vendiéndonos sus productos, porque recordemos que también nosotros les estamos poniendo aranceles a ellos. Esto se trata, yo creo, de llegar a un acuerdo firme con ellos, y el mejor ejemplo es el acuerdo que no se firmó, y esta vez no se firmó por parte europea, el acuerdo de inversiones que se iba a firmar entre China y la Unión Europea justo en la llegada de Biden. No se firma por una retirada europea, era un buen acuerdo, tanto para China como para Europa, precisamente para solucionar este tema de las inversiones. Y lo que hay que hacer es sentarse con China, ya no digo en plan global, sino región por región, país por país, para conseguir este tipo de cosas. Ya que hablas de Europa desde la perspectiva europea, que somos convidados de piedra a todo esto, no somos ni Putin ni Trump, y sin embargo también se está dirimiendo nuestro mundo en esos encuentros. ¿Qué lectura tenemos que hacer de estas cumbres? ¿Nos beneficia esa distensión entre Washington y Pekín? ¿Nos deja más periféricos? Porque al final Estados Unidos no nos presta tanta atención. China, bueno, pues sí, le interesa vender, pero si somos reticentes y no firmamos con ellos acuerdos, ¿en qué punto estamos la Unión Europea respecto de China? Estamos muy perdidos. Que hay una concepción en China de que necesitamos, en Europa, de que necesitamos entendernos con China, pero al mismo tiempo no sabemos cómo acercarnos. Pero China también. Yo recibí hace 2 semanas a una delegación del Instituto de Ciencias Sociales de Pekín, le recibimos en el Liceo San Pablo, y precisamente lo que nos comentaban, lo que nos preguntaban, era en qué fallaban con Europa, cómo se podrían acercar a nosotros. Y entonces nosotros le decíamos cosas como, por ejemplo, el tema de que su mercado no se abre lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones poníamos sobre la mesa. Entonces ellos también andan un poco perdidos con Europa. Es decir, Europa tiene que darse cuenta de que somos una enorme cantidad de población consumidora, por lo tanto nos necesitan en ese sentido, y esa es la baza que nosotros tenemos que poner encima. Estamos de acuerdo en que no somos una región independiente, necesitamos energía, necesitamos tierras raras, apenas las tenemos que salir fuera a buscarlas, pero tenemos el consumidor medio. El consumidor, que es lo que a ellos realmente les interesa. Y este también es un elemento de fuerza ante ellos. Por eso ellos también se quieren acercar a Europa. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos cambios, muchos virajes en la política europea. Dependemos de 27 opiniones, de 27 presidentes y primeros ministros. Y entonces esto es lo que hace que una imagen... es un poco volviendo otra vez a Kissinger, a la figura de Kissinger, cuando decía, ¿y si yo llamo a Europa, con quién hablo? Pues seguimos un poco en esa situación. Tenemos que dirimir nuestros problemas internos y ponernos a hablar con ellos seriamente. Pero yo, honestamente, soy positivo. Creo que es factible. ¿Crees que aquí igual no se habla mucho, porque tampoco las sutilezas del sistema de gobierno chino creo que se ahonda demasiado, pero los cambios que ha cometido Xi Jinping en cuanto a prolongación de mandatos, a tiempo en el poder, ¿crees que cambian mucho en cuanto a la China del futuro? Porque ellos tenían un sistema bastante equilibrado en el que su gerontocracia iba asumiendo unos ciertos relevos, pero a mí me parece que cualitativamente lo que ha hecho Xi es
tremendo. No sé si bueno o malo para Europa, no sé si bueno o malo para China, pero cambia cosas. Cambia mucho. Y mira, es que Xi Jinping pertenece a una generación, que fue la generación que en su época de socialización vivió la revolución cultural, ¿no? Entonces es una generación, digamos, con un fuerte mesianismo que busca, digamos, a un líder y que choca precisamente con las generaciones más jóvenes que son más independientes, etcétera. Entonces había, para el oyente que no lo sepa, pues había una división dentro de la política china que eran populistas y elitistas, ¿no? Generalmente iban turnándose en el poder. El siguiente que tenía que haber sustituido a Xi Jinping hubiera sido Li Keqiang, ¿no? Que ya falleció. Li Keqiang era un populista y mientras que Xi Jinping era un elitista. Por lo tanto, había una especie de como compensación un poco al estilo etapa de España Cánovas del Castillo, ¿no? Un poco liberales conservadores que se iban turnando en el poder. Y esto daba cierta estabilidad al sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? No va a haber, hay una cierta crítica social a la cuestión de Xi Jinping que se puede ir agudizando dependiendo de cómo vaya la economía, pero ha hecho que yo creo que las siguientes generaciones sean completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Xi Jinping está creando un personalismo en su política muy fuerte, pero evidentemente no va a estar allí para siempre, y entonces esto va a llevar a que posiblemente haya una lucha de intereses, de poder, cuando él ya no esté, y una deriva que honestamente ahora mismo puede dejar al mundo un poco perplejo a saber qué es lo que va a pasar con China, ¿no? Por lo tanto, se ha roto un poco esa estabilidad. No creo que vaya a pasar nada grave, creo que vamos a volver otra vez al sistema anterior porque no se está viendo a nadie detrás de él, digamos, con la capacidad, con el carisma como para sustituirle. Y yo creo que vamos a volver otra vez a una China que el sistema anterior, que era más factible, digamos, para también los intereses europeos. Y para equilibrar también, ¿no? Y para equilibrar. Equilibraba tendencias. Yo lo que no sé es cómo cuadra esta visión política que puede tener sí con una juventud que yo creo, corrígeme si estoy equivocado, puede tener más influencias de Occidente de lo que han tenido las generaciones anteriores, más cercanía a los productos, más información, más... Entonces, claro, ahí hay una tensión estructural en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Mira, hay una juventud ahora mismo, que a mí me encantan, por cierto, adoro la generación Z china, me parece estupenda, y la generación anterior también, que es una generación que ya se olvidó del simple cuenco de arroz, ¿no? Y es una generación que podría en algún momento cuestionar esa deuda que crea Deng Xiaoping en el momento de la apertura de China, que es a cambio de que no falle la economía y cada vez te vaya mejor, económicamente hablando, no se cuestionan los temas políticos. Bien, es una generación más individualista que cuestiona mucho, como ya he dicho antes, los conceptos confucianos del paternalismo, etcétera, que viaja mucho, que tiene interés por el mundo, cuidado, patriótica, nacionalista también, ama muchísimo su país, pero hay una cosa que me gusta mucho de ellos, y es que cada vez más es un nacionalismo cada vez menos victimista. No, es el nacionalismo victimista de las generaciones anteriores era muy peligroso, siempre recordando los 100 años de humillaciones, etcétera, ¿no? Digamos, tienen ganas de conocer el mundo, tienen ganas de expresarse y aman su país, pero sin ese victimismo que caracterizó a las generaciones anteriores, con lo cual ahí yo creo que va a haber cambios muy positivos. Se nos acaba el tiempo, pero hay suficiente para preguntarte, volviendo al tema inicial. ¿Qué vamos a ver en el resto, por lo menos ya que Xi Jinping no tiene más que la biología como límite? Sí. Recordemos los 150 años de aquella conversación con Vladimir Putin, pero el mandato de Trump en principio va a terminar, se supone que no puede ser reelegido. ¿Vamos a ver más sintonía entre Estados Unidos y China o esto es todo coyuntural, lo que hemos visto estos días? Yo creo que va a haber más sintonía, pero va a haber más sintonía cuando se haya solucionado el tema de Taiwán. Es el gran escollo para ellos, totalmente. Te voy a decir una cosa, fíjate, te respondo con una cosa bastante interesante. El Instituto de Chongyang de la Universidad de Yemen-Tasue sacó un informe que decía "Gracias Trump". Gracias Trump, y es un informe bastante serio, porque le daba las gracias por dividir a la sociedad estadounidense, por acelerar la decadencia de Estados Unidos, porque esto beneficiaba a China. China no quiere llevarse mal con Estados Unidos, pero necesita tener unos Estados Unidos más por debajo que ellos, y por eso
les queda también Trump. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Rafael Martín Rodríguez, profesor de CEU San Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.